Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos en, Buenas noches, profesor. comenzamos en 3 minuticos. Bueno, se conecten los demás. Vamos a dar 3 minuticos y ya comenzamos. Bueno, buenas noches, Hola, profe, Buenas buenas noches, noches. profe. Hola, profe, buenas noches. ¿cómo están? Bien, profe. Bueno, bien. Muy bien, hoy vamos a comenzar ya. Hoy vamos a terminar de ver el tema que venimos trabajando con base en la primera lectura que tuvimos, o en la segunda lectura, perdón, que tuvimos, de, con base en el libro
de Fe y Posmodernidad. La primera lectura se titulaba Hacia una fe cristiana integral. Y comenzamos a ver este texto, a explicarlo un poquito en la sesión anterior, y quisiera pues hoy termináramos de ver esa parte de este texto. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me están escuchando bien? Ok, muy Sí, bien. señor. Hace 8 días comenzamos a hablar acerca de las primeras partes, la primera parte, por decirlo así, del documentos que estoy aquí abriéndolo acá. Y veíamos que hablábamos acerca de, ya vimos que era cosmovisión, ¿cierto? Ya digamos, hicimos un diálogo en torno a eso. Hablamos algo, quisiera reforzar algo que está en el texto también, donde dice de el hombre en la medida de todas las cosas. Es donde aborda el tema eh, de cómo la antropología, o mejor dicho, distintas ciencias o distintas disciplinas humanas, pues configuran en buena medida el entendimiento de lo que es también una cosmovisión. Entonces, hay que tener un punto de referencia, hay que tener un marco de referencia también, ¿no? Desde donde nosotros vemos, desde donde nosotros analizamos, desde donde nosotros eh, comprendemos lo que podemos denominar una cosmovisión cristiana. Y en ese sentido, eh, veíamos algo que es importante hacer un acercamiento desde lo que podemos denominar una cosmovisión bíblica centrada en Cristo. Y una cosmovisión bíblica, ahora bien, decir o hablar de una cosmovisión bíblica también puede sonar como muy general. Y digamos que eso tampoco es, en sí, eso tampoco es garantía de que vamos a tener una cosmovisión cristiana. Y una de las razones es porque no todas las personas eh, interpretamos la Biblia de la misma forma, en primer lugar. Y en segundo lugar, no todas las iglesias interpretan la Biblia en la misma forma. Por tanto, ser cristiano no es lo mismo para todo el mundo. No sé si estamos ahí de acuerdo con eso. Entonces, no es garantía decir que tenemos una cosmovisión cristiana. Decíamos en sesiones anteriores porque asistimos a una reunión dominical o porque eh, compartimos ciertos elementos litúrgicos, ¿cierto? Algo mencionamos de eso. Eso hace que tengamos en común cuestiones litúrgicas precisamente, pero eso no hace que en sí tengamos una cosmovisión cristiana como tal. Lo que hace que se tenga una cosmovisión o que se genere, que se cree también una cosmovisión, es un cambio en los valores, en cómo nosotros valoramos aquello que es, cómo nosotros más bien jerarquizamos, organizamos aquello que es importante para nosotros. Y segundo, cómo vivimos conforme a eso también. ¿Sí? Allí se puede evidenciar lo que sería nuestra cosmovisión. Y allí se podría evidenciar lo que nosotros podremos llamar una cosmovisión cristiana. En ese sentido, el texto tiene un subtítulo que dice El hombre en la medida de todas las cosas, precisamente haciendo referencia a que, pues, el hombre tiene que tomar algún punto de referencia para fundamentar su idea de la economía, de la política, de la educación,
de la familia, de lo que sea, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a estar con esa tensión de que el cristianismo se vuelva, como dice bien por ahí el texto, un ismo más. Es decir, que en medio de distintas ideologías o distintas formas de ver el mundo, el cristianismo termine siendo otro más, otro ismo más, y no aporte nada relevante o nada diferente a la sociedad. El texto ponía un ejemplo, y era el ejemplo de la educación, que creo que Sara hizo hincapié en esto, y cómo hoy en día, por ejemplo, la educación ha caído en manos de las instituciones. En el texto bíblico, la educación es responsabilidad de los padres, ¿cierto? En el texto bíblico la educación es, y eso no es solamente una cuestión bíblica, sino que es algo que comparten distintas comunidades. Pero en el texto bíblico eso lo tenemos muy claro, lo cual no quiere decir que no hubiera otras formas de educación o de formación, sí las había. La sinagoga, por ejemplo. La sinagoga llegó a ser un espacio, más que un espacio litúrgico, como muchas veces se suele pensar, la sinagoga era en buena medida un espacio también de aprendizaje. Y no solamente la sinagoga, había también otros espacios otros escenarios de aprendizaje. Pero en el texto bíblico la responsabilidad primaria recae en el papá y la mamá. Así debería seguir siendo hasta hoy, ¿cierto? Así debería seguir siendo hasta hoy. Pero el- ha cambiado mucho eso y encontramos que hoy, bueno, no, y eso no es solo una cosa de hoy, eso es algo muy común. Históricamente no hay un énfasis en la sociedad en que los padres educan a los hijos. Eh, Uno puede pensar en generaciones anteriores a esta y los papás muchas veces era trabajando, lo cual no estoy diciendo que sea algo malo, eh, pero sí que es una realidad de no estar con los hijos. Por eso la educación muchas veces recaía en las mujeres, en las mamás, ¿cierto? Muchas veces. Em, y hoy por hoy uno mira y sigue habiendo una vacío en la educación de los hijos. Yo soy un convencido de que los niños, los adolescentes, los jóvenes son reflejo en buena medida de cómo les han educado en sus casas o no les han educado en sus casas. Y hoy por hoy con toda esta cuestión de las redes, con toda esta cuestión de los medios de comunicación que hay, eso se ha convertido casi que en escenarios de educación hoy por hoy, ¿no? Casi que eso se ha convertido en escenarios de educación. De hecho, estamos a un clic de cualquier cosa. Ahí sigue habiendo un desafío, ¿no? Para lo que uno puede decir que sería una cosmovisión cristiana en términos de educación. Pero no solamente eso, sino que también la educación en términos integrales, la educación en términos formales, la educación en términos eh, profundos. Hoy por hoy, y ese es otro apartado de la lectura, dice que la educación se hace para el progreso económico, y eso es verdad. Hoy por hoy, las instituciones educativas, en su mayoría, funcionan como negocios, las instituciones privadas, me refiero sobre todo. Es decir, si usted quiere, si usted quiere, perdón esta expresión, pero si usted quiere montar un jardín, un colegio, una universidad y tiene dinero, lo puede hacer. Eso es lo que se necesita, de hecho. Y
el punto con eso, o el problema con eso, es que esa lógica de que un jardín, un colegio, una escuela, una universidad, un instituto técnico, es un negocio, es una empresa, hace que cambie la razón de ser de la educación. Porque entonces el estudiante se va a ver como un cliente y entonces el estudiante va a verse como mercancía también, como materia prima. Entonces viene la educación despersonalizada, viene también que no importa la formación integral del estudiante, no importa si aprenden o no, no importa si hacen plagio, no importa si dicen mentiras cuando uno les dice que leyeron, no importa si hace copia en un parcial, no importa, porque lo que importa en últimas es, pues, graduar gente. Y eso es una cosa bien compleja porque hace que el paradigma de la educación cambie. Porque el fin de la educación no es hacer dinero. El fin de la educación es formar personas. Entonces, una educación integral, a un educador integral y una educación integral le preocupa la vida de los estudiantes. Le preocupa de manera integral, le preocupan los estudiantes, no solamente el dar notas por dar notas, sacar notas por sacar notas, sino que el fin de la educación sería preocuparse por la persona, que es el fin en últimas de la educación. Y eso ha pasado en la historia y sigue pasando. De ahí que hay un desafío, entonces, en la educación para la educación cristiana. ¿Qué sería educar? ¿Qué sería una educación profesional en educación cristiana? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué es educación cristiana? ¿Sí? Desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una pregunta que tenemos. María Fernanda, estás pidiendo la palabra. Profe, una pregunta. ¿La ética es subjetiva o más bien objetiva? Porque ahorita que nombraste el tema de los parciales, por ejemplo, para mí, pues claramente es como mal a pedir copia o algo así, o mirar apuntes cuando los profesores no lo piden, pero quizá para otra persona es normal o que se hablen con otros compañeros para hacer copia. Entonces, no sé si de pronto yo tengo unos lineamientos de la ética muy finos o para la otra persona, pues sencillamente eso no es antiético. Entonces, pues es la pregunta como que para mí la ética puede ser así y para otra persona la ética puede ser de otra manera o la ética es una solita y ya pues cada persona como la va adoptando. Claro, sí, gracias por la pregunta, María Fernanda, que eso lo hemos dialogado en otros cursos de ética y precisamente lo que hemos afirmado y confirmamos en este curso es que, claro, la ética es algo subjetivo, pero la ética también es intersubjetiva, recuerden eso. Intersubjetiva, es decir, la ética tiene que ver también con el otro. Es decir, mis acciones son mías, ¿cierto? Son propias, son autónomas, pero tienen que ver con el otro. Mis acciones no se agotan en mí. Y ese componente de intersubjetividad de la ética tiene que llevarnos entonces a unos mínimos de ética también. Por tanto, a nivel de la sociedad, tiene que haber unos mínimos morales, unos mínimos éticos. Sí me hago entender, más allá que se cumplan o no, tienen que haberlos. Es decir, está mal ser corruptos. Eso es un mínimo moral que hay en nuestra sociedad, que debe haberlo en nuestra sociedad. Sí me hago entender, en la sociedad a la cual tú haces parte. Esto es una sociedad, este grupo que tenemos acá, los que estamos acá en clases. Esto es una sociedad. Entonces nosotros como sociedad, pequeña comunidad, tenemos unos mínimos éticos también. Yo asumo, yo doy por sentado que ustedes son honestos, por ejemplo. Sí me hago entender. Yo no sé si ustedes son honestos. Yo no sé eso. Pero ese es un mínimo moral que yo asumo con ustedes.
Cuando uno tiene, cuando uno, más bien, lo digo de otra forma, para uno construir sociedad se requieren unos mínimos morales, María Fernanda. Pero claro que eso es algo subjetivo. Es decir, yo no puedo obligar a María José a que ella no haga copia. Yo puedo decir, prohibido sacar apuntes, prohibido tal, prohibido lo otro, y ponerle una cámara ya que la vigile. Pero aún así, con todas esas cosas, eso no es suficiente, porque eso es coacción. Entonces, si queremos funcionar desde la ética profesional, hay que apelar precisamente al dispositivo moral que tenemos nosotros los seres humanos. Y ese dispositivo moral es eso que llamamos la conciencia, la moralidad, la capacidad de ser agentes morales. Entonces, en términos de educación, necesitamos unos mínimos morales. Y otra vez, yo le hago otra pregunta, ¿qué sería entonces a nivel profesional una educación cristiana? ¿Qué nos diferencia? Ahí tenemos que mirar que, Josué, estás pidiendo la palabra. Profe, buenas noches y compañero. Profe, pues no sé si estoy bien. Creo que, o sea, tú nos habías mencionado algo respecto a este tema de los valores morales, ¿no? De que, o sea, si supongamos, ¿no? Un, un líder eclesial, así por decir, X, eh, pues tiene como eh, la autoridad de hacer que otra persona tenga valores morales, así por decir, como decirle tal cosa no puedes hacer. Pero obviamente que la Biblia nos habla también del libre albedrío, ¿no? De que, o sea, cada uno hace lo que quiera, ¿no? Así por decirlo. Uno toma decisión de hacerlo. De la misma forma, pues sería como los valores morales, ¿no? De que, o sea, si el profe no me dice, pues yo tengo en sí pues tengo valores morales y yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Entonces, y ahí entraría lo que dice la escritura, ¿no? Si uno hace sabiendo o teniendo en cuenta de que esto está mal, pues eso se vuelve un pecado, ¿no? Entonces, pues yo creo que, o sea, eso es como, no sé si estaría bien con lo que he captado, pero, o sea, eso es lo que, en mi opinión, creo que sería como los valores morales, ¿no? Y obviamente que pues el profe tiene derecho a educarnos, pero también pues nosotros somos los que decidimos de hacerlo o tomarlo o Claro, no tomarlo, ¿no? claro, sí, y allí recae el componente de la autonomía, ¿no? Que mencionaba. Gracias por el comentario, Josué. Miren, quiero que leamos estas últimas partes que me parecen muy importantes del texto. No sé si ya están viendo en mi pantalla. Vamos a leer. Gracias, Josué, por el comentario. Gracias, María Fernanda, por la pregunta. Entonces, estamos entre distintas cosmovisiones. ¿Cómo escogemos entre ellas? Ahora, recuerden lo que mencionábamos también en las sesiones anteriores. Hay que tener cuidado con pensar que nosotros estamos en lo correcto y los demás están equivocados. Eso es eso es una tentación grande que tenemos. Y esa es una trampa moral en la que fácilmente podemos caer. Bueno, yo sí les recomiendo mucho eso, que seamos muy prudentes en eso. Sí, sí me hago entender con eso, es decir, que seamos prudentes de pensar que nosotros somos muy buenos y los demás son muy malos. Y los que no creen así como yo creo y no valoran como valoro, todos ellos están perdidos. No creo que necesitamos mucha humildad, porque este es un tema muy complejo. Ahora bien, estamos inmersos en distintas cosmovisiones, distintas maneras de percibir el mundo, la realidad, la vida. ¿Cómo hacemos? Vamos a leer este punto 11 y quiero pedirles que leamos unos párrafos. Sara, ¿podría leer estos dos primeros párrafos, por favor? Sí, profe. Dice así, ¿cómo escoger entre cosmovisiones? Cuando vemos en la educación, así como en la política, la economía, la ciencia y demás áreas, tantas perspectivas distintas y muchas veces contradictorias,
¿Qué hacemos? ¿Cómo decidimos? La pregunta no es apenas una pregunta para cristianos, es una pregunta que se levanta para cada persona en nuestra cultura pluralista, esa cultura que nos ofrece un sinfín de filosofías, ideologías, cosmovisiones y aún religiones. ¿Qué hacer en el supermercado de las cosmovisiones? ¿Cómo escoger entre todas? Gracias, Sara. Sigamos leyendo. Josué, ¿puedes leer este párrafo, el siguiente? Sí, señor. Dice, Karl Marx hizo una crítica contundente a las filosofías, una crítica que todavía nos sirve hoy. Todos conocen el famoso dicho del Marx: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es una ironía profunda que se haya puesto en esta frase como epitafio sobre la tumba del Marx. La frase parece decir que no valen los intentos de interpretar la realidad, sino los esfuerzos por cambiar la realidad. El propio Marx es el mejor ejemplo del poder y de la eficiencia de las interpretaciones. No inició ninguna revolución, pero la interpretación marxista de la realidad ha sido uno de los factores de mayor influencia en la historia del siglo XX, iniciando una revolución tras otra y afectando profundamente el pensamiento y la política aún en países que nunca fueron marxistas. Los libros de texto de mis hijos en el colegio mantenían la distinción marxista entre filosofía idealista y materialista, distinción que no sirve en nada para entender la historia y las ramas de la filosofía, pero sí muestra el impacto del pensamiento marxista. Las ideas tienen consecuencias. Lo que Marx escribió, su forma de interpretar la realidad de su tiempo, hizo mucho más para cambiar el mundo que cualquier cosa que hiciera a favor de la revolución durante toda su vida. Gracias, Josué. María Fernanda, puedes seguir con el siguiente párrafo. La crítica de Marx se ha de entender bien, afirma la imposibilidad para el filósofo de abstraerse de su propia realidad para emitir un juicio, un concepto certero sobre la realidad. El filósofo forma parte de la realidad, no tiene un punto de vista objetivo y neutral desde el cual mirar la realidad. Por tanto, el sueño de encontrar una verdad objetiva por medio de la reflexión filosófica es una ilusión. ¿Sigo? Sí, lee el siguiente, gracias. El filósofo cristiano que mencioné ahora, Doigwer, presenta una crítica similar a las diferentes filosofías. Dice que las filosofías son inmanentes, no trascienden la realidad de la cual forma parte el filósofo. Cada filósofo, dice Doigwer, toma una parte de la realidad y la absolutiza. Gracias, María Fernanda. María José, ¿puedes leer este párrafo? Las diferentes filosofías parecen comprobar tal afirmación. Pitágoras y Platón absolutizaron la razón. Hegel absolutiza la historia. Adam Smith y Marx absolutizan la economía. Desde los antiguos griegos hasta los pensadores modernos, cada pensador escoge lo que es para él la parte más importante de la realidad: la ciencia, el ego, el sexo, la religión, la existencia, y luego interpreta toda la realidad a partir de ese aspecto. El proceso siempre lleva a una distorsión, puesto que se pierde el equilibrio entre una cosa y otra en la realidad. Gracias, María José. Esto es clave, esto que acabamos de leer. Porque el autor entonces aquí, luego de lo que nos ha venido diciendo, llega a un punto en el que dice, listo, ahora tenemos distintas formas de percibir la realidad, distintas formas de concebir la realidad, de entender la vida. Cuando nos acercamos nosotros a las situaciones, a las cosas, a las personas, nosotros los seres humanos no estamos
no nos vemos no afectados por ellas. Es decir, siempre hay una interacción entre nosotros y el entorno. Dice el autor entonces que a lo largo de la historia los distintos filósofos o las distintas filosofías, otra vez en términos de cosmovisión, ¿no? Han tratado de explicar de qué se trata la vida reduciéndola a un aspecto. Marx, económico, la economía. Todo se entiende a partir de la economía. De hecho, él definía al Homo sapiens como Homo economicus, ¿no? Ahora, cada uno de estas filosofías, más que filósofos, tenían razón. El ser humano, en buena medida, en muy buena medida, es un ser económico, ¿o no? Usted nomás piensa en eso. Su vida, en buena medida, gira en torno a la economía, ¿sí o no? Es decir, eso no es una mentira. Pero su vida y la mía no es únicamente una cuestión de economía. Y él ahí pone varios ejemplos. La ciencia, el ego, el sexo. La ciencia, Augusto Comte, ¿cierto? El ego, Schiller. El sexo, Freud. La religión, los evangélicos en general, dice él. La existencia, Kierkegaard, Heidegger, Sartre, otros. Es decir, miren lo interesante de eso. Miren allí cómo esto se complementa con el punto anterior. Cómo el cristianismo se vuelve un mismo más. Nosotros decíamos, y yo lo comentaba en la sección anterior, que tenemos el discurso que decimos, no, esto no es religión, esto es experiencia, esto es relación, esto es vida, seguir a Jesús. Pero a la hora del té es un discurso religioso. A la hora del té termina siendo una cuestión muy religiosa, que se reduce a prácticas litúrgicas. De ahí que nuestro discurso muchas veces cristiano evangélico no tenga un impacto a nivel social por eso mismo, porque se ha reducido al campo de lo religioso, así digamos que no. Entonces, ¿cómo hacer para mirar la realidad como un todo? Primero, yo creo que eso es importante, es una de las pistas que nos da por allí la lectura. Es decir, en primer lugar, entender que la realidad es compleja. Eso es clave. ¿Qué quiere decir que es compleja? Quiere decir que la realidad está conformada por distintos aspectos, ¿sí? Distintos factores tienen que ver con el desarrollo de algo a nivel de la realidad. Un ejemplo, mire, piense usted en una problemática X. Miren un problema que estamos viviendo ahorita aquí en Colombia, una problemática de hoy, la problemática de la vía al llano. Aquí en Bogotá, saliendo de Bogotá, y al llano específicamente estamos hablando ahí de la cercanía con Villavicencio, con el departamento del Meta, pero también hubo un derrumbe ahora por el lado Boyacá, y entonces eso afectó más. Yo no sé si ustedes han visto esa noticia, no sé si lo han visto. Bueno, yo sé que Sara sí. Entonces uno dice, ¿eso a qué se debe? ¿Por qué? No, que se cayó otro puente, ayer se cayó, no, que hay malas vías en Colombia. Sí, pero eso agota la realidad de esa problemática, es decir, la problemática es porque los puentes son malos. No, sí me hago entender. Tiene que ver con que los puentes estén mal hechos, claro. Tiene que ver con que no se construyen con los mejores materiales, claro. Pero hay otros factores que tienen que ver con eso. Hay factores históricos que tienen que ver con cómo se ha entendido, por ejemplo, precisamente cómo se comprende la importancia de las vías terciarias, ¿sí? A nivel de la economía colombiana en cuanto a cuánto le cuesta a un campesino que sus productos salgan de la tierra y lleguen hasta, qué sé yo, Abastos, la minorista de X ciudad. Y eso no tiene que ver con los puentes. ¿Sí me voy a entender? Eso tiene que ver con una perspectiva de desarrollo económico.
No sé si me comunico, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, está el tema, uy, sí. Y entonces, ¿por qué tantos se ven afectados hoy por esta problemática? Por ahí los mostraban hoy en las noticias, diciendo que no habían podido vender nada los de los negocios, que es una economía que gira muy en torno precisamente a eso, ¿no? Y entonces cuando eso se va afectado, pues se altera lo que pasa a nivel de la sociedad, pero es una economía que está muy limitada a eso. Entonces, aquí hay un problema donde tienen que ver arquitectos, donde tienen que ver ingenieros, donde tienen que ver economistas, donde tienen que ver políticos. Los peajes de la vía al llano de aquí a Bogotá para allá son de los más caros, si no del país. Si no me equivoco, ustedes me podrán corregir, pero creo que los peajes más costosos en Colombia son estos. Estamos haciendo, y lo digo precisamente haciendo referencia a la relación de tiempo-distancia, ¿no? Ir a lugares mucho más lejanos es más económico, con mejores vías, pero miren esas vías. ¿Vaya? Entonces esto es una cuestión política también, esto es una cuestión económica, es decir, nosotros debemos tener, esto que nos está diciendo aquí el autor en este punto es que las distintas ciencias tienden a agotar la realidad en un solo punto y desde allí analizar el todo. Eso es un error. Eso es un error que nos lo ha mostrado la historia hasta hoy. Porque la realidad es más que las partes. La realidad del todo es más que las partes o incluso la suma de sus partes. La realidad es algo complejo. Es como usted querer explicar, qué sé yo, un cuadro, una pintura grande, ¿cierto? Pero solamente acercarse y mirar un pedacito de eso, una partecita. Usted no puede explicar todo el cuadro, porque solo está viendo una parte. Entonces, lo primero que nos está diciendo aquí el autor es, no reduzcamos la realidad a algo sencillo o específico, porque la realidad es compleja. De ahí que entonces una cosmovisión cristiana debería ser compleja. El término complejo lo uso haciendo referencia a que hay distintos factores, distintos aspectos, distintas características que conforman un todo. Ese todo puede ser un problema, una situación, algo, ¿sí? Algo, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en los distintos problemas históricos que vivimos en Colombia, hay que mirar distintas causas en la historia que generan esos problemas. Como cuando algunos dicen la guerra en Colombia no se va a acabar mientras haya narcotráfico. En esa afirmación hay algo de verdad, pero no es totalmente cierto. Porque los conflictos armados en Colombia responden también a otros factores, además del narcotráfico. Claro que el narcotráfico ocupa un lugar clave en esa cadena de violencias que generan los conflictos armados y otras formas de violencia, claro, pero no es lo único. No sé si me hago entender hasta acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? John Alexander. Profe, buenas noches, compañeros, profe. Pues estoy tratando de organizar mis ideas, profe, porque, a ver, es que el entender las cosmovisiones distintas, y como decías en algún comentario anterior y en la clase pasada, digamos, respetando que cada uno tiene sus maneras de pensar, su cosmovisión de la verdad, de la realidad, puede tener como un tinte relativista que no me gusta. No me gusta, yo soy antirrelativista, no me gusta eso. Sobre todo porque, mira, eh, entiendo que hay otras, por ejemplo, el tema que me abarca mucho y que me toca mucho el tema de religión, por mi trabajo, por mi llamado, por lo que sea. Entonces,
Obviamente yo admiro a cosas de los taoístas, que están totalmente, grandemente equivocados según yo, pero ellos cuidan mucho el cuerpo, tratan de cuidarse muy bien en su cuerpo. Nosotros los cristianos no hacemos eso, deberíamos hacerlo. Otra religión está muy cercana con la naturaleza, cuida el medio ambiente, cuida la naturaleza, le llaman la madre tierra y se esfuerzan en cuidarla y en su filosofía de creencia hacen eso. Está bien, yo quisiera y anhelaría que nosotros cristianos fuéramos más así, de cuidar el planeta y la creación que Dios nos dio. En fin, y puedo nombrarle muchas cosas. Hay proverbios chinos que parecen de Salomón, son muy buenos, muy sabios. El budismo como tal habla también de amor por el otro. O sea, eso no es satánico como tal, que es un diablo, pues vengan y sacrifiquen gato. No, hay cosas muy buenas en esas otras creencias. Pero yo, desde mi punto de vista, no me gusta es pensar que la mía solo es una creencia más entre tantas, en el sentido de que es como una opción de una gran baraja, siendo que mi creencia es en Cristo Jesús, el único, el único camino a la salvación y la vida eterna. Es decir, puedo tener el concepto y la madurez de entender que el otro cree diferente y es distinto, y yo puedo respetar la decisión de él seguir creyendo en eso, de no aceptar el Evangelio, de no aceptar la fe en Cristo. Yo lo respeto, no soy mejor que él, lo que es mejor es Cristo, que es el único camino, pero si yo no entiendo bien eso de la cosmovisión, mi fe y mi creencia sería una más cualquiera, como quien dice, todos los caminos llegan al cielo. Creo que más bien es respeto al otro en lo que cree, pero mi realidad o mi verdad es absoluta porque es Cristo. Espero haberme hecho entender. Sí, John Alexander, yo creo que lo entendí. Yo también espero haberle entendido lo que usted estaba diciendo. Em, y gracias por lo que comparte. De eso se trata precisamente, que podamos hablar y decir y expresar las ideas. Em, yo creo que lo que usted dice está bien, John, es así, o sea, yo no, intención no es cambiarle esa manera de pensar tampoco, solamente que lo que estamos viendo hasta el momento es que hay unos hechos, hay unas realidades, eso es como lo primero. Y esos hechos es que nos dicen es que hay distintas cosmovisiones. Eso es otro hecho. Es decir, eso no depende de que usted lo crea o yo lo crea o no lo creamos. Eso es un hecho. ¿Sí? Sí, sí me hago entender. Hasta ahí. Hay unos hechos. Eso es lo que hemos estado mencionando. En esos hechos, la cosmovisión es algo que se construye socialmente, culturalmente. Lo que nosotros somos y lo que hemos llegado a creer es algo que también ha sido una construcción. Es decir, John Alexander lo que cree, su cosmovisión, sus valores, usted también ha aprendido, usted no nació con eso. Usted ha venido aprendiendo eso y lo va a seguir aprendiendo. Está muy bien eso, ¿cierto? Eso es, hasta ahí vamos. Lo otro que estamos diciendo es que eso es una primera parte que es muy importante precisar. Ahí, otra vez, esto no se trata de estar de acuerdo o no con otro, eso, que son hechos, son realidades. Es como si yo me pongo a pelear con que el agua moja. Eso es un hecho. Entonces yo puedo no estar de acuerdo con eso, decir, pero a mí no me parece, pero ¿por qué? Pero a mí me enseñaron encima. Pero eso es un hecho también. Entonces con eso no, porque son hechos, precisamente eso nos muestra la antropología, ¿no? Son realidades del ser humano. Lo segundo es que precisamente en medio de esas distintas cosmovisiones, el cristianismo puede llegar a ser uno más, ¿sí o no? Y eso también es una realidad. El cristianismo puede llegar a ser un ismo más, lo dice el texto. ¿Y cómo llega a ser un ismo más? Ismo, budismo, ¿cierto? Marxismo, ¿cierto? Usted decía taoísmo, y eso, que estamos en el campo de la religión, pero uno se va para otros lados y encuentra otros ismos, ¿cierto?
¿Cómo el cristianismo termina siendo algo más, uno más entre el montón? Es precisamente cuando se reduce el elemento cristiano o el factor cristiano, por ejemplo, a una cuestión religiosa, que por más que digamos que no, tiene mucho peso eso. Sí, sí van a entender otra vez, porque yo sé que más de uno de ustedes va a decir, no, pero para mí no es, para mí es mi vida, para mí es mi todo, está bien y yo le creo eso. Pero en términos generales de la sociedad, no es así, de la sociedad cristiana, no es así. Por eso el autor comienza diciendo, Latinoamérica está llena de cristianos evangélicos. No lo dice en esos términos, lo voy a parafrasear yo, pero Latinoamérica es de lo peor. O sea, a nivel económico, político, social, educativo, estamos llevados. Y si hay tanto cristiano, ¿por qué estamos tan llevados? Entonces, ¿cuál es la tesis del autor? El autor lo que dice es, precisamente es porque no hay o no ha habido una cosmovisión cristiana, sino que lo que ha habido es una cuestión religiosa. Y entonces él pone distintos ejemplos. Y él menciona, por ejemplo, la educación. Pero mire, él va a hablar también de la política, va a hablar de la economía, va a hablar de la psicología. Es decir, miren el ejemplo, el libro, yo les recomiendo el libro a todas estas que lo puedan leer porque él dedica un capítulo a hablar de cada de estas cosas. Pero miren, por ejemplo, en la política, traer un ejemplo, ejemplos reales. ¿Hemos sido relevantes a nivel político los cristianos? Y eso no solo es una cuestión de Colombia, es una cuestión de Guatemala, tuvo un presidente evangélico en un momento también, y eso fue un desastre. ¿Cómo se ha entendido, cómo entiende el cristiano el hacer política? ¿Cómo entiende el cristiano el ser político? En buena medida en lo que cae el cristiano al hacer política. Recuerden que estamos hablando de ética profesional. Entonces, ¿cómo entiende el profesional cristiano hacer política? Entonces, ¿cómo se entiende? Mire, la mayoría de las veces es igual a como lo entienden otros, ¿verdad? No, no, ahora no estoy diciendo, recuerden que estamos hablando pues en clase, en términos teóricos, también en términos amplios, porque otra vez usted puede decir, no, pero en mi caso no, mire, yo me lancé de edil y yo sí fui, está muy bien y lo felicito, chévere, pero en términos generales es el análisis que hacemos. Díganme, en términos generales, hemos sido un fiasco en la política también, ¿no? Los partidos que han salido, eso me lo dicho, otra vez, y no voy a decir todos los que pertenecen a... No, 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 pero sí. ¿Por qué? Porque no hay una cosmovisión cristiana del quehacer político. ¿Sí? ¿Por qué muchas iglesias? Eso, dejemos ahí la política. Ahora vamos para el campo de las finanzas, de la economía. ¿Por qué muchas iglesias predican, practican, viven toda esta cuestión del evangelio, de la teología de la prosperidad? Que para mí eso es filosofía de la prosperidad. Y que son formas de neoliberalismo económico. ¿Por qué? Que no hay una cosmovisión cristiana. Y así hay muchos ejemplos que uno puede seguir poniendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, es más bien por ahí el punto, John Alexander. El punto es más como por esos lados que vamos. Hay unos hechos que nosotros no podemos obviar. Estemos de acuerdo o no. Segundo, el cristianismo corre el riesgo, precisamente el riesgo y la realidad de ser un ismo más. Tercero, precisamente entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para no caer en eso? Es precisamente lo que el texto nos va poniendo y es donde va a hablar de el punto arquimédico y la tarea que tenemos de discernir el contraste. Leamos este punto, por favor. Nubia, ¿puedes leer un par de párrafos acá de el punto arquimédico, si eres tan amable? Sí, señor. El punto arquimédico. La dificultad de fondo es, otra vez, cómo escoger. ¿Quién nos dice cuál de todos es la interpretación correcta? Siendo que cada filósofo y cosmovisión parte de un elemento de la realidad.
siendo que ningún pensador puede dejar de ser parte de la misma realidad que analiza. ¿Existe la posibilidad de un punto arquimédico? Arquimedes dijo que si se le diera un punto de apoyo, podría mover el mundo. Había visto las posibilidades usando ejes y palancas de mover cosas de gran peso con un mínimo de esfuerzo. Para mover el planeta solo requería de un punto fuera del planeta en que fuera del planeta en que apoyarse. De allí que llamamos punto arquimédico, aquel punto objetivo neutral que no forma parte de la realidad que contemplamos. ¿Sí? Gracias, Nubia. Dejemos a John Alexander que siga con este hoy. John, por favor. Léete un par de párrafos aquí. Gracias, Nubia. Sí, Profe, señor. perdón, es que estoy en mi celular y no Entonces, alcanzo a leer, no tengo gafas, profe, qué pena. ¿Henry alcanza a ver ahí? Diga, por Sí, favor. señor. Sí, profe, ¿de dónde a dónde? Aquí, como cristiano, mire mi cursor. Sí, señor. Vale, profe. Ese Como párrafo. cristianos, como cristianos afirmamos que sí existe tal punto arquimédico. Es la revelación bíblica. En la Biblia nos encontramos con el creador del universo, que nos habla y nos revela su concepto de la realidad. La Biblia nos dice cómo Dios se dirige a este mundo, a esta humanidad. Como se dice de manera popular, en la Biblia el fabricante nos ha dado el manual de funcionamiento. Él hizo el mundo. Él nos dice cómo debemos vivir con él para que todo funcione de acuerdo a los propósitos originales. Gracias, Henry, por la lectura. Sí, señor. ¿Quién más puede por allí leer de los que están que no ha leído? Yo, profe. ¿De dónde, dónde? Si la Biblia. Listo. Si la Biblia no es más que una colección de experiencias religiosas de comunidades y de personas del pasado, de nada nos sirve en nuestra búsqueda de una cosmovisión correcta. Pero si efectivamente encontramos en la Biblia la revelación de Dios, allí termina nuestra búsqueda por un punto arquimédico. ¿Sí? Así. Aquí habla aquel que nos hizo, aquel que nos conoce mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos, aquel que sabe todo lo que hay por saber. Está muy Gracias. chiquita la letra, bueno, pues. Terminemos esta parte aquí. Sara, por favor. Este párrafo. Vale, dice, claro que la Biblia nos confronta con retos también. Dios no nos habla en español del siglo XXI. Los eventos que fueron parte de su revelación no transcurrieron en nuestro tiempo. Nos corresponde hacer un esfuerzo por entender qué quisieron decir los autores humanos, qué significaban sus palabras en el contexto original en el que se dieron, cómo entender correctamente los eventos que narra la Biblia. Todavía hay lugar para la exégesis, la interpretación de la Biblia y para la reflexión teológica que procura unificar de manera coherente todo lo que la Biblia dice. Pero aquí tenemos el punto de partida seguro para una cosmovisión cristiana. Gracias, Sara. Entonces aquí ya el autor nos va mostrando una respuesta, pero también un problema. La respuesta es, listo, tenemos el texto bíblico, pero lo que decíamos al inicio, no todos leemos la Biblia de la misma forma, no todos la interpretamos igual, ¿cierto? No todos la asimilamos igual, pero miren ustedes, y yo creo que ustedes han ido descubriendo eso, todos ustedes son de teología, ¿cierto? Todos los que están acá en este curso, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes, en el tiempo que llevan estudiando teología aquí, se han dado cuenta de la importancia de estudiar la Biblia. ¿Se han dado cuenta de eso? Puede que usted antes ya supiera eso, pero eso le ha sorprendido al punto de usted decir, yo hubiera sabido todo esto, no me meto en esta vaina". ¿Le ha pasado de pronto eso? Si no les ha pasado, debería pasarles. Porque precisamente algo que
que nos ocurre cuando nosotros entramos al campo de la teología y de la Biblia es esa. Es que uno se da cuenta que esto hay que estudiarlo en serio, que esto no requiere no acepta cualquier interpretación, porque si bien todo el mundo interpreta la Biblia como quiere, no quiere decir que toda interpretación sea válida. No quiere decir que toda interpretación sea legítima. Y entonces ahí, Alexander, con relación a lo que tú decías del relativismo, otra vez, el relativismo es un hecho, John Alexander. El relativismo es un hecho, o sea, el relativismo existe. Otra vez, no es una cuestión, puede que uno no esté de acuerdo con eso, pero existe, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos en medio de ese relativismo precisamente para tener un punto de referencia, una palanca en la cual apoyarse, siguiendo la metáfora que está usando aquí de, bueno, vamos al texto bíblico? Pero al ir al texto bíblico necesitamos también unas herramientas para que ese texto bíblico no se me vuelva también pretexto para cualquier cosa. Y entonces ahí sí se requieren unos mínimos que el mismo texto a nosotros nos da para interpretarlo. De ahí la importancia, y lo acabamos de leer, lo acaba de leer Sara, de ahí la importancia del exégesis, de ahí la importancia de la hermenéutica, de ahí la importancia del estudio serio de la Biblia, que a muchos estudiantes de teología y de la Biblia no les gusta tampoco, pero ¿qué le hacemos? ¿Sí o no? De ahí la importancia de... Y vamos a leer esta última parte y luego termino con otra nota para cerrar este punto, pero me parece importante este último punto que dice la tarea, discernir el contraste. ¿Lo vemos allí? Sí, María, señor. ¿puedes leer, María Fernanda, este primer párrafo? Si reconocemos la Biblia como punto arquimédico, ¿qué hacemos ahora? Nos lanzamos a la elaboración de un sistema filosófico cristiano al estilo de Tomás de Aquino, Doyle, Ware u otro. Por otra parte, debemos valorar el esfuerzo hecho por filósofos cristianos al producir filosofías cristianas coherentes. Hay mucho que podemos aprender de ellos, aun cuando observamos sus limitaciones. La realidad es que no existe una sola filosofía cristiana completa. Del mismo modo en que en la teología hay puntos de diferencia entre teólogos e iglesias de persuasión distinta, porque no comparten todos la misma interpretación de la Biblia. Habrá diferencias entre un filósofo cristiano y otro. Tenemos en común ahí. Perdón. Entonces, miren ustedes que esto es importante también. Esto no quiere decir que todos los cristianos vamos a creer lo mismo siempre. Otra vez, la realidad no es así. Pero sí quiere decir que podemos llegar a unos mínimos, ¿cierto? Lo que uno puede denominar en ética, hay algo que se llama ética de mínimos. Y esa ética de mínimos, repito, hace referencia a esos valores los cuales son indispensables para que haya convivencia en una sociedad. Lo mismo ocurre en esto que estamos viendo. Si bien tenemos diferencias, miren, los luteranos siguen sus ideas, los reformados calvinistas tienen su teología, los pentecostales tienen su teología, la cruzada cristiana tiene su teología, la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe tiene su teología, los menonitas tienen su teología, los metodistas tienen su teología, y así la lista es, casi que eso es infinito. Pero podemos llegar a unos mínimos también, ¿cierto? Y uno de esos mínimos, por ejemplo, es respetar el texto a partir de lo que el texto nos pone, es decir, hacer que nuestra hermenéutica dependa de una buena exégesis de los textos. Eso es un mínimo. De ahí toda interpretación no va a ser válida y legítima. Pero sigamos leyendo, por favor. Nubia. Este aquí que estoy subrayando. Sí, señor. Tenemos en común un punto de partida, un punto arquimédico que nos une y nos orienta. No tenemos un sistema completo, coherente, que Dios nos haya dado.
Dios no nos dio una teología sistemática ni una filosofía cristiana completa. Dios se ha dado a conocer en la historia máxime en la persona de Cristo. Y es a partir de esta revelación que podemos hacer teología, que podemos elaborar una filosofía cristiana. Él nos da el fundamento, pero lo que elaboramos sobre este fundamento será algo humano y falible, algo que necesitará ajustes, reformas y cambios en el camino. ¿Sí? Sí, léete el siguiente. Nuestro texto inicial, Romanos 12, 1 y 2, nos puede ayudar en la pregunta actual. Según Romanos 12, 2, no se trata tanto de elaborar filosofías completas, sino más bien de renovar nuestro entendimiento, de cambiar nuestros hábitos mentales. El texto presupone un contraste con los esquemas del mundo. Nuestra tarea al plantear una cosmovisión cristiana se centra, pues, en primer lugar, en resaltar los contrastes, las áreas donde hemos de ser inconformes. Gracias. Ya Eduard, habla, ¿hasta ahí? Sí, hasta ahí. Eduard, ¿puedes seguir? Sí, profe. Ya hablamos de algunos aspectos de la filosofía educativa de nuestros tiempos. La tarea del cristiano, en este caso, especialmente de los padres cristianos y de los educadores cristianos, es comparar criteriamente estos conceptos de la filosofía educativa moderna con las pautas que la Biblia nos da. ¿Sigo? Sí. Ah, se puso negro. ¿Es acá? De pronto, se cambió. ¿Se salió ahorita? Ahí, ahí se ve. No, entonces de pronto sea acá. Creo, ya. Dice así. La Biblia nos da. De pronto nos resulta una filosofía educativa cristiana completa, pero sí habrá puntos de contraste y seguramente también puntos de acuerdo entre las perspectivas seculares y nuestra perspectiva bíblica. ¿Sigo? Sí, El, termina. listo. El tipo de crítica es ese precioso hacer. Se ha Preciso. llamado crítica arquitectónica. ¿Cómo? No precioso, sino preciso. Ajá, preciso. Sino que no alcanzo a verlo bien. No, no, me toca acercarme más. Una crítica que nos entra tanto en todos los detalles de determinada filosofía o cosmovisión, sino que cuestiona sus fundamentos y escritura. En el caso de la filosofía educativas, es más fundamental cuestionar las bases. Si el niño es bueno de por sí, si la educación lo hace bueno, si la educación debe formarlo para ser buen ciudadano y no tanto los detalles. Si un niño nunca debe repetir clases, ¿qué sistema de habilitación por, se maneja? ¿Qué porcentaje del tiempo se da a los deportes y qué educación física? Gracias, Eduard. Mire, aquí lo que está diciendo el autor es, esto es bien importante porque vamos respondiendo cosas en el camino. Dice, primero, la cosmovisión cristiana es más que una filosofía cristiana o una teología sistemática cristiana. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La cosmovisión cristiana es más que unos conceptos, porque otra vez caemos en lo abstracto y caemos en también una reducción de lo que sería la cosmovisión cristiana. Eso es lo primero. Ha dicho el autor, Dios no se reveló por medio de una filosofía. Dios se reveló en la historia, en historias de vida. Dios se reveló en problemáticas concretas.
Dios se reveló cuando estos fueron llevados cautivos, cuando había una persona enferma, cuando la gente no tenía para comer. Es decir, Dios se reveló en la historia. Eso es muy importante. Tanto que el clímax de su revelación es precisamente en Jesús, pero en Jesús histórico. De ahí que el mejor rostro que nosotros tenemos de Dios es ese Jesús. Eso es lo primero, muy importante. Segundo, eso quiere decir, recuerden también que Dios es el creador de todo. Y en una cosmovisión cristiana, si Dios es el creador de todo, quiere decir que la bondad de Dios también está en todo. Por tanto, entonces habrá cosas también en otras filosofías, en otras religiones, en otras experiencias, en otras historias, donde Dios también se ha manifestado. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, entonces, habrá puntos de encuentro y puntos de desencuentro. Otra vez, Dios, miren, vamos al mismo texto bíblico. Dios se reveló primeramente a los cristianos. No, Dios se reveló, es lo que nos muestra el Génesis, a la humanidad. Luego a un pueblo que se llaman hebreos, luego judíos, ¿cierto? Luego a otros, es decir, culturalmente el mismo texto bíblico a nosotros nos muestra cómo Dios se revela de muchas formas en distintos momentos. Los cristianos aparecen en el apéndice del texto bíblico. Los cristianos son para algo último. Jesús no era cristiano, Pablo tampoco era cristiano, ellos eran judíos. Y como judíos, Dios se les mostró a ellos, ¿no? Pablo no dejó de ser judío. Pablo resalta, de hecho, las virtudes de los judíos y todo eso. Claro, él compara todo eso con Jesús, con Cristo, y dice, precisamente lo que Pablo enseña es qué cosas de sus tradiciones judías están en línea con lo que enseñó Jesús y qué cosas no. Eso lo experimentó la iglesia en Hechos, capítulo 15. Están los cristianos diciendo, venga, y aquel, lo otro, ¿qué pasa con aquello? Los hacemos que se hagan la circuncisión, que no, que tal. No, mire, que hagan esto. Es decir, ellos en lo que ellos observaban, en su cosmovisión, estaban tratando de ahora comprender eso que estaba pasando. Lo mencionábamos, creo que era en esta clase o no, si no, discúlpenme. Pero miren qué pasó con Pedro, por ejemplo. Cuando Pedro tiene un cambio de cosmovisión. ¿Saben hasta cuándo? Hasta Hechos capítulo 10. Hasta Hechos capítulo 10 cuando se encuentra con Cornelio. ¿Se acuerda del relato? Ahí Pedro dice, ahora comprendo. El Espíritu de Dios también es para gentiles. Tuvo que pasar un poco. Pero miren todo lo que ha pasado con Pedro. ¿Sí me hago entender? Y hay un cambio de cosmovisión allí. Entonces, eso sigue pasando. Eso es lo primero que está diciendo allí el autor del texto. Me parece importante que lo tengamos presente. La cosmovisión cristiana es más que una filosofía, es más que dogmas, es más que doctrinas. La cosmovisión cristiana es mucho más que eso. Romanos 12, 1 y 2. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Es un cambio en cómo se valora la vida. Ahora a partir de Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces, es que precisamente al hacer análisis de otras cosmovisiones, el análisis debe ser crítico, ¿sí? Y ese análisis crítico, que precisamente es el término que me pareció importante precisar de lo que estaba leyendo, es que es una evaluación crítica. ¿Y qué es una evaluación crítica de otra cosmovisión? Más que cuestiones de forma, son cuestiones de fondo. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que están en esa cosmovisión? ¿Qué es lo que ofrece esa cosmovisión? Por eso él pone el ejemplo de la educación y él dice, aquí el punto no es que si tiene que ir con uniforme, que si se tiene que cortar el pelo el niño, que si la falda, que si el pantalón, que si
las horas de clase, que bueno, esos son asuntos ahí que se tendrán que mirar. Pero ¿qué es lo clave en la formación de un niño? Ahí es donde usted tendrá que hacerse la pregunta. Sí, sí me hago entender. No sé si... Y permítanme, discúlpenme, también pongo un ejemplo personal. A mí no me gusta poner muchos ejemplos personales, pero los pongo a veces para comunicarme mejor. La verdad lo hago por eso solamente. Cuando nosotros buscamos colegio para mi hijo, ustedes saben tal vez la mayoría que yo tengo un hijo, tiene 12 años, pero desde que Danielito empezó la vida escolar académica y nosotros fuimos a buscar colegio para él, desde que comenzó en el jardín, él ahorita está en séptimo, pero desde que comenzó el jardín, miren, estas preguntas nosotros las teníamos y con base en esto fuimos a buscar colegio. Y precisamente teniendo en cuenta todo esto que estamos viendo, es que nosotros decidimos que nuestro hijo no iba a estudiar en un colegio cristiano. Y mi hijo no estudia en un colegio cristiano. Y con eso yo no estoy diciendo, con esto yo no estoy diciendo que los colegios cristianos sean malos. No es eso lo que yo estoy diciendo. No. Porque hay colegios cristianos buenos, como hay colegios cristianos malos también. Como hay colegios privados buenos, privados malos, públicos buenos, públicos malos. Ese no es el punto. El punto es que precisamente a la conclusión que llegamos nosotros, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, es yo qué buscaba yo en la formación de mi hijo. Entonces, en lo que buscamos de la formación para mi hijo en términos educativos, buscamos un colegio que cumpliera eso. No sé si me hago entender. Es decir, yo no busqué un colegio de Dios donde le enseñen de Dios, donde le enseñen la Biblia, donde le enseñen, porque esas cosas son responsabilidad mía y de mi esposa. ¿Sí me hago entender? Porque él debe ver a Cristo en su papá y su mamá. Porque además nosotros pertenecemos a una comunidad de fe y tarea de la comunidad de fe también es esa. No es primera responsabilidad de la comunidad de fe, pero también es tarea de esa comunidad de fe. Entonces yo busqué que mi hijo fuera formado en otras cosas que en términos educativos a mí me parecía importante. Y en ese sentido mi hijo entró a estudiar donde estudia hasta el día de hoy. Sí me hago entender con el ejemplo y repito, perdón por poner ese ejemplo, no es... Yo no lo pongo en términos de que ese es mi ejemplo, síganme. No. Es un ejemplo en términos de aclarar un punto que estamos viendo de lo que es una cosmovisión cristiana. Es decir, la cosmovisión cristiana no es una cuestión, primero que solo se preocupa como que por un aspecto religioso, ya hemos afirmado eso. Segundo, que precisamente en otras cosmovisiones encuentra puntos de encuentro también, ve puntos de encuentro, pero también ve contrastes y diferencias. Y desde allí entonces viene el análisis de otras cosmovisiones también. No en la forma, pero sí en la estructura y en el contenido. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, vamos con la última parte de la lectura que me parece importantísimo que lo hagamos. María José, ¿puede leer este último punto 14, este párrafo, y hablar las cosmovisiones en sus propios términos? Otro tipo de crítica que se debe hacer es crítica intrínseca, que evalúa una filosofía o cosmovisión de acuerdo a sus propias presuposiciones para mostrar sus deficiencias y contradicciones internas. Especialmente en nuestro diálogo con no cristianos, esta crítica es de primera importancia. A un educador no creyente le va a importar poco que su filosofía no se fundamente en pautas bíblicas, pero si usted le puede mostrar las contradicciones entre los diferentes conceptos que se manejan, habrá más posibilidad de persuadirlo. Estoy pensando en contradicciones entre, por ejemplo, el concepto de que el niño es bueno de por sí, Rousseau, y el concepto que la ignorancia es la raíz de la maldad, Sócrates. Son dos posiciones netamente contradictorias. O también la contradicción entre decir que el niño es bueno de por sí, que es la sociedad que lo corrompe, Rousseau, y decir que la educación sirve para ser buenos ciudadanos, Platón, Aristóteles.
¿Sigo, profe? Señor. Sí, terminemos esta. Ok. Muchas veces es la crítica intrínseca que nos permite llegar al fondo de un problema. En Colombia hoy en día se habla mucho de los derechos humanos y en la Constitución de 1991 se incluyó un título grande sobre los derechos del ciudadano. Muy impresionante. Pero pregunten alguna vez a esos defensores de los derechos humanos, por los cuales tengo mucho respeto. En Colombia es uno de los oficios más peligrosos que hay. ¿Por qué razón no se incluye en esos derechos el derecho del niño a tener padre y madre en un hogar estable? Allí uno se da cuenta de una vez del problema fundamental de todos esos derechos. Cuando la gente habla de derechos, habla de lo que quiere tener, de los beneficios que el Estado o el gobierno les deben brindar, pero no quieren saber de algo que les compromete. Dar a un niño el derecho de tener padre y madre sería comprometer a los padres a formar y mantener un hogar, lo cual sería una limitación de su libertad, de sus derechos, de su libre expresión y desarrollo. Por eso hay tantos niños que solamente andan con su madre o raras veces con su padre, puesto que los niños no tenían voz ni voto cuando se elaboraron los derechos humanos. El ejemplo demuestra lo dicho por Marx, que los derechos no unifican, sino que dividen la sociedad. Los que nos proponemos en los próximos estudios, lo que nos proponemos en los próximos estudios es analizar las raíces del pensamiento actual y detenernos en forma especial en el fenómeno de la posmodernidad. Consideramos que la posmodernidad representa un desafío importante para la fe cristiana y queremos preguntar cómo enfrentar este desafío. Luego presentamos pautas para el aporte cristiano en diferentes áreas de la actividad y reflexión humanas. Hablaremos allí de la historia, de la política, de la economía, de la ciencia y de la psicología. Gracias, María José. Entonces, miren lo que el autor termina diciéndoles en este capítulo, y es que las cosmovisiones se evalúan también desde sus presupuestos, desde su arquitectura, desde su estructura. En otras palabras, mire, usted no puede llegar a decirle a alguien, no, es que usted está en error, porque es que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y que Otra vez, eso para usted puede que sea importante esto, pero para otro eso va a ser como una retahíla ahí religiosa. ¿Cómo se dialoga con otros? ¿Cómo llegamos a saber que con otros tenemos diferencias? ¿Cómo llegamos a saber que con otros tenemos puntos de encuentro? Pues acercándonos precisamente. La fe cristiana no nació como algo unificado. La religión cristiana no nació siendo unificada. Recuerden que el cristianismo nace del judaísmo. Y del judaísmo, desde distintas expresiones, el cristianismo comienza ya en el primer siglo a tener distintos rostros. El Nuevo Testamento nos muestra ya distintos rostros de los primeros cristianos. Hay varias iglesias, por eso Pablo dirige cartas a distintas iglesias en distintos lugares. Pero la fe cristiana desde el inicio nos va a mostrar que responde también a realidades contextuales, es decir, a las necesidades que se vivían en esos distintos lugares. Hoy, ¿qué desafíos seguimos teniendo nosotros? Es como desde nuestra cosmovisión, inspirada en el texto bíblico, centrada en Jesús, y eso es muy importante, a un Jesús que se hizo ser humano, a un Jesús que nos enseñó lo que es el Evangelio, a un Jesús que nos mostró el rostro de Dios, las manos de Dios, el cómo de Dios. Ese Jesús es nuestro referente para dialogar, para persuadir, para criticar también, para juzgar, para decir eso no está bien, para decir por allí podemos mirar algo en común. Es decir, desde una cosmovisión clara, pero también partiendo y tratando de comprender esas otras cosmovisiones. Allí puede no solamente haber un diálogo, sino que puede haber una construcción también diferente desde lo que sería una cosmovisión cristiana. En el libro no lo, bueno, de pronto vamos a leer otro capítulo, pero hay un capítulo que es es un poquito más, no es como este capítulo me parece muy claro. El otro es un poquito más complejo, pero me gusta porque menciona 3 ejemplos de 3 grandes profesionales en la historia que hicieron
una influencia impresionante a nivel de la sociedad, en la política alguno, en la economía otro, en la educación otro, a partir de una cosmovisión cristiana. De pronto lo leamos más adelante. Pero por ahora quería dejar esto allí. Tenemos unos minutos para comentarios, preguntas. John Alexander. Profe, solo quiero citar a Alberto Motesi, independientemente de lo que creamos de él como bueno o malo, de todas maneras, bueno o mal predicador, me refiero, ¿no? Es muy influyente en el mundo cristiano, Alberto Motesi. Estuvo en Yopal, aquí en Casanare, hace unos 20 días, 15 días, 20 días. Y lo que él decía era que él está, a nivel personal, tuvo una visión, digámoslo así, una idea, un proyecto, un propósito es fomentar en Latinoamérica la incursión de la iglesia en la política, decía él, lo estoy citando a él, porque muchos de los problemas que tenemos en Latinoamérica corresponden a malas decisiones políticas y muchos de los problemas sociales que tenemos a una mala administración de los gobiernos. Entonces, que debíamos incursionar en esas áreas porque el cristianismo se ha como encasillado en las iglesias solamente y en el tema de la fe, y solamente eso es ser cristiano, o sea, como que se ha encasillado en ese recuadro y no nos hemos dado cuenta que hay más áreas de influencia como el comercio, la política, yo qué sé, o la educación, otras cosas. Entonces que lo recordé por eso, recordé las palabras de él porque tener una cosmovisión cristiana sería más como entender la influencia que el cristianismo, o, sin volverlo mismo, o que la fe cristiana puede llegar a impactar a una sociedad y para tener verdaderos cambios, o por lo menos para que no se siga dañando más de lo que parece ser que va a seguir la sociedad, se necesitan personas en las áreas para educar, buenos comerciantes, en las finanzas, en la educación. Entonces, prepare a su hijo para que sea abogado, prepare a su hijo para que sea administrador de empresas, prepare a su hijo para otras áreas, no solamente en el área de la fe, porque se Muy bien, necesitan las otras áreas. muy bien, John. ¿Ok? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa y gracias por el comentario. Es decir, no necesitamos que todos sean evangelistas. No porque ser evangelista sea malo, es una bendición. Pero necesitamos buenos abogados, que usted acaba de decir. Necesitamos buenos economistas, necesitamos buenos administradores de empresas, necesitamos buenos biólogos, buenos científicos. Claro. Y allí es donde muchas veces nos quedamos corticos, porque entonces lo que ocurre muchas veces con los profesionales en nuestras iglesias es que les decimos su profesión por allá y usted ahora aquí tiene, ¿cuáles son sus dones? Entonces lo que hablan lenguas, que no sé qué más, que tal, está bien, esos son miradas y formas de entender los dones, pero esos también son dones. Entonces, muchas veces hacemos esa división entre el médico es médico allá, el odontólogo es allá, pero el llamado a la cosmovisión cristiana es precisamente comprender que desde donde estamos, con lo que Dios nos ha dado, con lo que nos ha permitido en su gracia, desde allí ser luz. Eso es, muy bien. Henry, gracias por el comentario, John Alexander. Henry. Sí, profe. Bueno, profe, entiendo por la lectura que se acabó de hacer que el autor considera la palabra como ese punto arquimédico. De hecho, pues es como ese punto en el cual no solo como cristianos, sino también como creyentes en Dios, digamos que es donde muchos, digamos que tenemos ese punto de partida, ¿cierto? Su merced ahorita hacía un análisis que pues precisamente como cristianos aquí en Colombia nos ha ido mal, digamos, en la política porque cada quien está por su lado y estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? Cada quien tira para su lado. Inclusive ve uno mega iglesias acá que están afiliadas con un partido político. Uno piensa, uno dice o reflexiona, bueno, pero ¿por qué de pronto esa desunidad como pueblo? Su merced ahorita nombraba unos mínimos éticos, creo que fue que mencionó, pero de pronto creo que tocó algo así muy por encima. Mi pregunta de pronto puntual para su merced que maneja bien el tema, ¿cuál cree usted que podrían ser esos otros mínimos en el cual de pronto nos pudiéramos nosotros poner de acuerdo, no solo como cristianos, sino como creyentes en Dios, y de pronto
aprovechar eso que nos une, aprovechar eso y de pronto que podamos avanzar más que una simple filosofía. Esa podría ser mi pregunta. Gracias. Buena pregunta esa, Henry, muy buena pregunta. Yo creo que sí hay unos mínimos morales que nosotros podemos compartir, no solo como cristianos, sino incluso también con otros no cristianos. Hay unos, otra vez yo decía, pero otra vez la cuestión es no el enunciado, sino la vivencia, la honestidad, por ejemplo. El decir no a la corrupción. Eso puede hacerse, es decir, eso se puede vivir en la práctica. Un ejemplo, esto es un ejemplo, que si yo soy alguien que le interesa el tema político y me quiero lanzar al consejo, listo, está bien. Pero entonces, con los que yo voy a estar en mi partido o con otro partido, miren, cero temas de corrupción. Y ahí ya tenemos algo para construir de manera conjunta, ¿no? Y así puede haber muchos más ejemplos, Henry. Pero el problema, y aquí por esto es una secuencia ética profesional, ¿no? Lo que veíamos en otros cursos de ética. El problema de los valores es, o lo complejo de los valores morales es la vivencia de ellos. Entonces, el cristiano tiene que empezar por vivirlos. Y ya ahí usted puede poner, ponga el que quiera, ponga responsabilidad, ponga honradez, ponga verdad, en fin. Muy bien, gracias por la pregunta. Y gracias por los comentarios, por la lectura. Aquí dejamos este tema hoy. Mañana vamos a continuar, vamos a comenzar un nuevo tema que es el de la ética de las virtudes. Bueno, entonces mañana vamos a aprender un poquito qué es eso. ¿Listo? Mañana arrancamos y si lo alcanzamos a terminar para la próxima sesión, lo terminamos. La ética de las virtudes, pero aquí terminamos esta parte. Bueno, mañana entonces nos vemos en nuestra clase de la noche. Dios les bendiga. Gracias, profesor. Gracias, Muchas compañero. gracias, Feliz noche, profe. profe. Gracias. Gracias, profe.